primavera acaba de empezar. El Loira se ha salido de su cauce. En los bosques y praderas inundadas no hay ni rastro de vida. Sin embargo, estamos en época de apareamiento y cada año el imprevisible Loira es escenario de paradas nupciales, apareamientos y múltiples nacimientos. Esperemos que el río no inunde la madriguera de Campañoles. ¿Conseguirá el abejaruco sacar adelante a sus pequeños en el nido que ha excavado a ras del agua? En las orillas, los castores aguardan el descenso de las aguas para reconquistar su territorio. El Loira salvaje. El monte Gerbier de Jon en Ardèche. Al pie de sus faldas brotan las fuentes del Loira. Este año, el principio de la primavera está siendo más frío de lo habitual. Parece que estemos en alta montaña. Al fundirse, los pequeños copos de nieve se convierten en un hilo de agua que alimenta progresivamente al poderoso río, el último río salvaje de Europa. El nacimiento del Loira se pierde bajo una espesa bruma, de la que surgen 3 pequeños zorros. Nacieron hace 7 semanas y empiezan a salir de la madriguera. El padre se marcha a cazar. Ha encontrado un prado recién segado a pocos kilómetros de allí. Los campañoles han perdido la protección de las hierbas altas. Los zorros protegen los cultivos de los roedores. Pueden llegar a cazar más de 40 al día. Al padre le bastan con 15 campañoles para alimentarse, pero caza muchos más para su familia. La zorra todavía amamanta a los cachorros. Los torreznos también empiezan a comer. La madre permanece cerca de la madriguera para vigilar a los cachorros. Los torreznos se han hecho los amos del terreno. Han encontrado el modo de eludir el tener que escarbar el suelo rocoso. Cuentan con unos excelentes aliados: las marmotas. Estos animales transforman el suelo de las fuentes del Loira en un auténtico queso gruyère francés.
Las marmotas despiertan tras 6 meses de hibernación. Han perdido hasta la mitad de su peso, así que aprovechan la riqueza de las praderas para recuperar la reserva de grasa. En sus fuentes, el Loira aún no es el río poderoso en que se convertirá más tarde. Está en todas partes y en ninguna. Es una red de pequeños riachuelos que esconden algunas especies sorprendentes. Un macho tritón alpino exhibe sus colores más hermosos. Es época de reproducción. Está buscando una hembra, pero llega un macho. Por fin, una hembra. Mueve rápidamente la cola para seducirla. Es su arma secreta. De este modo le envía sus feromonas. Ella lo ignora. Sus óvulos todavía no están maduros. Los cachorros de zorro juegan despreocupados. Es un entrenamiento esencial para mejorar los reflejos y la resistencia. Comparten zona de juegos con las marmotas. Hermanos y hermanas pasan buena parte del día peleándose. Se entrenan antes de abandonar la pradera familiar y establecer su propio territorio la próxima primavera. Un busardo ratonero sobrevuela la pradera para cazar. Localiza las presas mientras vuela. Las marmotas son demasiado grandes para el busardo. Pero las cosas cambian cuando la que sobrevuela la pradera es un águila real. Un centinela da la voz de alarma emitiendo un grito audible a varios kilómetros. Un poco más lejos, por debajo del monte Gerbier, los riachuelos se unen. El Loira se convierte en un arroyo de 1 metro de ancho. Crece, se ensancha, aumenta ante nuestros ojos. Baja rápidamente a lo largo de algunas decenas de kilómetros. Antes de llegar al Puy-en-Velay, en la región de Auvergne, el Loira mide más de 20 metros de ancho. Durante miles de años el río ha ido excavando gargantas en medio de los acantilados. Sus paredes son el lugar elegido por el mirlo acuático para construir su nido de musgo. Las crías mantienen a los padres muy ocupados. Ya son grandes y les piden comida todo el día. El mirlo acuático captura las presas bajo el agua. Se sumerge en busca de larvas de insectos. En primavera
primavera, millones de larvas se transforman en insectos adultos y se aparean encima del agua en un vuelo frenético. Un maná para la trucha que espera engullir los que caigan al agua. El mirlo prefiere las larvas ocultas en las piedras. Hoy, una cría va a abandonar el nido, pero justo debajo hay una cascada efervescente. Cuando un mirlo abandona el nido, no hay vuelta atrás. El pequeño duda. Su hermano, que se ha emancipado un poco antes, le espera. El pequeño aún no sabe volar y no está acostumbrado a andar. Todavía queda un polluelo en el nido que no se atreve a lanzarse. Quizás mañana. A partir de ahora, a los jóvenes mirlos no les queda otro remedio que aprender a desenvolverse solos. Río abajo, una hembra de andarríos chico también está cazando. Ha construido su nido en una islita hermosa en medio de la corriente. El loira protege sus huevos de los predadores, pero representa un riesgo mayor. La crecida del río podría destruir el nido. Justo al lado, en una poza, los renacuajos son indiferentes a la suerte que corran los futuros polluelos. Son crías de sapo partero. En esta especie, el macho se encarga de los huevos que forman un racimo que cuelga de sus patas traseras. Tiene que estar pendiente de que los huevos no se sequen. Se mete en el agua regularmente y pasa el día escondido en un orificio. El lución también intenta protegerse del calor. Está de caza. Este lagarto sin patas saca de debajo del suelo lombrices e insectos pequeños. Las hormigas rojas también son cazadoras. Cada día capturan miles de insectos. Pero sobre todo son ganaderas. Inventaron la ganadería millones de años antes que nosotros. Su ganado son unos insectos chupadores de savia. Si la hormiga los golpea, producen un líquido dulce. La obrera lo bebe y lo comparte con sus hermanas. A media tarde, el sol se esconde tras los acantilados de Solignac-sur-Loire. Dos jóvenes ejemplares de búho real salen del matorral que les protegía del sol para regresar al nido. Una simple plataforma rocosa. Saben que cuando anochezca, sus padres saldrán a buscar comida para ellos. De noche, el loira se convierte en un terreno de caza para los animales nocturnos. Una marta cruza la corriente para llegar a un prado en el que abundan los pequeños roedores.
seguimos con el descenso. Pasamos junto al castillo de Grandjean, que cuida del Loira. Alberga una colonia de grajillas occidentales. Más abajo, cerca de Nevers, en el departamento de Nièvre, a 500 kilómetros de las fuentes, el río se ha convertido en un cauce ancho y majestuoso. Es el Loira de las islas. Pero cuando las inclemencias del tiempo provocan la crecida del río, se desborda e inunda las orillas, transforma por completo el paisaje, destruye los refugios y las madrigueras. Al anochecer, el Loira se convierte en el terreno de caza de una criatura fantástica y fugaz, difícil de observar. El murciélago ribereño es un experto cazador a ras del agua. El caudal del Loira sigue siendo importante, pero el nivel del agua desciende. Las orillas inundadas por la superficie se van despejando. Uno de los primeros animales en explorar las tierras emergidas es la musaraña gris. Aquí tenemos a una joven musaraña en busca de territorio. Apenas mide la mitad que un ratón, pero es un superpredador con un apetito insaciable. Puede disfrutar del terreno rico en presas, no tiene rivales. La crecida mató a las musarañas que vivían en él. Las lombrices, en cambio, han pasado una semana bajo el agua sin ningún problema. Ahora que el nivel ha descendido, pueden permitirse un pequeño paseo nocturno. Los sentidos agudizados de la musaraña no dejan ninguna oportunidad a sus presas. Su mordedura es una de las más poderosas teniendo en cuenta el tamaño de su cuerpo. La musaraña vuelve a la exploración. Este montón de palos y troncos que arrastró la crecida son un lugar perfecto para instalarse. Escoge un tronco hueco como madriguera, en donde podrá dormir tranquila. Por la mañana, igual que la musaraña, otro mamífero explora las orillas del Loira. El descenso de las aguas hace reaparecer los bancos de arena. Pero en algunas hojas todavía hay restos del barro que depositó la crecida. Una pareja de castores regresa para tomar posesión del territorio que tuvo que abandonar por la crecida de las aguas. La corriente se llevó las marcas que señalaban que era su territorio. Hay que volverlas a poner. Para marcar el territorio, segregan una sustancia muy olorosa, el castorio. La glándula está situada en la base de la cola. Extendiéndola sobre la orilla, el castor señala a los demás que no son bienvenidos.
Después de marcar el territorio, la pareja se dedica a una sesión de aseo mutuo. Un momento de intimidad que les permite reforzar los vínculos. Estas orillas, ricas en arbustos, son el lugar ideal para fundar una familia. Se necesitan muchas cortezas de sauces y álamos para alimentar al mayor roedor de Europa. Esta hembra pesa 15 kilos, pero un macho puede llegar a pesar el doble. La hembra de castor es muy torpe en tierra, pero en el agua es una excelente nadadora. Come en el agua para evitar ser sorprendida. Tiene buenas razones para desconfiar. La especie casi había desaparecido de las orillas del Loira por culpa de la caza. El castor recolonizó el río hace unos 40 años. El último marcaje. Por fin puede volver a la madriguera para dormir todo el día. La entrada está bajo el agua. Tras la crecida, el Loira ofrece territorios vírgenes. Igual que los castores, una madre corzo y su cría por fin pueden regresar. La hierba que tienen ahora delante hace apenas una semana estaba bajo el agua. El Loira fertiliza los suelos, permite que prospere una flora variada que atrae a todos estos animales. En un país tan poblado como Francia, ¿cómo puede un río albergar tanta vida? El Loira sigue siendo salvaje, indómito. Su curso está menos canalizado y tiene menos presas que los otros grandes ríos. Por eso, una fauna extraordinaria ha elegido sus orillas para vivir, con sus pros y sus contras. Bajo el refugio de la musaraña duerme el monstruo del Loira. El siluro, el mayor predador procedente de Europa del Este, que apareció misteriosamente en el Loira hace varias décadas. Pasa el día en grupo, protegido bajo los troncos. El más impresionante supera los 2 metros y tiene unos 40 años. Es un cazador temible, capaz de atacar a muchas especies, peces, patos, nutrias, pero no representa ningún peligro para el hombre.
Algunos refugios del Loira se ven un poco afectados por los caprichos del río. Las crías de halcón han tenido tiempo de crecer. Pronto emprenderán el vuelo. Su padre les trae comida. Pequeños roedores sobre todo. Unos días más y empezarán a cazar solos. Aguas abajo, una melodía de África invade la orilla que la corriente y la crecida han excavado. Una colonia de abejarucos se está reinstalando. El Loira inundó sus nidos y acabó con los huevos. La época de apareamiento está muy avanzada y el macho tiene que darse prisa si quiere reproducirse este año. Para seducir a la hembra, tiene que ofrecerle comida. Espera convencerla con una abeja para que se aparee con él. Lo consiguió. Hay que darse prisa para la puesta. Hay que aprovechar que todavía hay muchos insectos. Este es su nido. Lo construyen juntos, a 1 metro de profundidad. El macho nació aquí, en la orilla del Loira, pero encontró a su compañera en el oeste de África. Procede de otra colonia europea. Las parejas siempre ponen los huevos en la zona natal del macho. Los abejarucos se marchan de Francia cada invierno, cuando las avispas mueren y las abejas tardan meses en salir de sus colmenas. El problema con estos insectos son los caparazones duros. El abejaruco regurgita las partes indigestas. La nueva generación está en marcha bajo tierra, siempre que el Loira mantenga su nivel. En el calor de la tarde, el tiempo se vuelve pesado y el río cobra el aspecto de un río tropical que discurre a través de una jungla densa. Intensamente durante horas sobre el Loira. Las precipitaciones río arriba provocan una nueva crecida. El Loira puede subir 30 centímetros en apenas unas horas. Antes que el abejaruco, corren peligro los charranes. Un ascenso de unos centímetros basta para destruir sus nidos. Ponen los huevos en los bancos de arena que hay en medio del Loira para protegerlos de los depredadores.
Los charranes son aves migratorias que pasan la mayor parte del año en el mar. Cruzan el Atlántico hasta México y cada año regresan para anidar en estos bancos de arena. Los machos todavía intentan seducir a las hembras ofreciéndoles peces pequeños. Pero este año, si las lluvias no cesan, es posible que no puedan tener ni un solo polluelo. Unas hormigas han instalado su hormiguero en una caña que parecía perfecta, pero está demasiado cerca del agua. El loira tiene un carácter imprevisible. Sus bruscas crecidas pueden resultar fatales. Pero si no fuera así, algunas especies dominarían e impedirían que las demás se instalaran. La crecida también ha provocado la muerte de la primera nidada de martines pescadores. El macho debe convencer a la hembra para que vuelva a poner huevos. Primero, excava un nuevo nido en el lugar que le parece apropiado. La hembra supervisa las obras. ¿Será el nido de amor que está esperando? Luego, el macho sale a capturar un pez para ofrecérselo a la hembra. La hembra se hace la dura. Tal vez se esté reservando para otro compañero tras el fracaso de la puesta anterior. Pero no se da por vencido. Cerca de allí, una hembra de campañol se dispone a salir del acogedor nido de musgo que ha construido en el fondo de su madriguera. Va en busca de comida, aunque todavía no sea de noche. Con la subida del loira, va a tener que nadar un poco para acceder a sus sitios preferidos. El martín macho se presenta con otro pez. La hembra acepta. Siempre y cuando el nido esté lo suficientemente alto para librarse de una nueva crecida del loira. La hembra de campañol sigue con su actividad frenética. Y aquí está la razón de su agitación.
acaba de traer al mundo a 4 minúsculos bebés rosas y ciegos. Necesita comer hierba y grano para poder amamantar a su progenie. Continuamos el descenso hacia el océano. 500 kilómetros más y llegaremos al estuario entre Nantes y Saint-Nazaire. El Loira cada vez es más ancho. Se extiende por unas inmensas marismas con prados que surcan multitud de canales. Las cigüeñas han vuelto después de varios años de ausencia. En el estuario han encontrado el sitio perfecto para instalarse. Hace 30 años se observaron los primeros especímenes y desde entonces el número no hace más que aumentar. Esta primavera, más de 100 parejas han anidado en torno al estuario. Las cigüeñas tienen muchas reglas. Cuando un adulto va al nido, lleva a su pareja un pequeño regalo en forma de ramitas. El compañero o la compañera le recibe con un crotoreo, sonido producido con el pico que ayuda a reforzar la relación de la pareja. Pero no hay tiempo que perder. Las crías tienen hambre y los padres tendrán que cazar todo el día. Los prados de la ribera del Loira ofrecen un menú muy variado: cangrejos de río, insectos, ranas. Los jóvenes también intentan ser educados cuando reciben a su madre que les lleva comida. Ella regurgita las presas que acaba de capturar. Con este régimen, los pequeños alcanzan en pocas semanas el tamaño de sus padres. Las crías participan en la limpieza y en el mantenimiento del nido. Cada año, una pareja de cigüeñas utiliza este nido. Y cada año lo refuerzan con nuevas ramas. Ya pesa cerca de 5 kilos. Las cigüeñas están por todo el estuario del Loira, a veces incluso en varios niveles. Pero el estuario todavía nos tiene reservadas más sorpresas. Una nutria. Parece un castor, pero es su primo de América del Sur. Esta curiosa especie no está en peligro de extinción. En las marismas del Loira ha encontrado el lugar perfecto para prosperar
con una rica vegetación. Y además, se reproduce durante todo el año. Los pequeños de esta familia nacieron hace 3 semanas y están empezando a abandonar el nido. Cuando le apetece saltarse el régimen vegetariano, la nutria come unos moluscos amarillos que viven enterrados en los sedimentos. Son las corbículas, que se alimentan filtrando el agua del Loira. Al aproximarnos al océano, el estuario del Loira se transforma en un asombroso mosaico de naturaleza y zonas industriales, que encierra un entorno mucho más rico de lo que podríamos imaginar. Cuando construyeron el puerto de Nantes, dragaron el Loira y extrajeron gran cantidad de arena que depositaron en las orillas, dando lugar a nuevas praderas en las que prolifera la vida. Cerca de una charca, este ejemplar macho de víbora común aprovecha los últimos rayos de sol. Acumula todo el calor posible antes de salir, por la noche, a cazar pequeños mamíferos de la pradera. Este zorro se ha independizado hace poco. Todavía es pequeño para ser un buen cazador. A ver si tiene suerte y encuentra a un joven conejo ingenuo. Los conejos se mantienen siempre en alerta. Disponen de un campo de visión de 360 grados que les permite ver todo a su alrededor y por encima. Sus grandes orejas son sensibles al mínimo ruido. Al joven zorro le va a costar sorprenderlo. En la charca, desde la puesta de sol, las ranas inician un recital. Los machos esperan atraer a las hembras con su canto. Durante el período de apareamiento, los machos de muchas especies se pelean para conseguir un territorio. Es el caso de estos 2 escarabajos machos. ¿Se convertirán en presa de las ranas? No. Son demasiado grandes, demasiado duros. El auténtico monstruo acuático no es el escarabajo adulto, sino su larva. Se
se alimenta de renacuajos que han crecido mucho desde la eclosión al final del invierno. Son renacuajos de sapo corredor, una especie a la que le gustan las vastas praderas del estuario. Por la mañana hemos llegado justo delante del gran puente de Saint-Nazaire. El Loira está casi al final de su periplo. El último banco de arena, como una isla ártica perdida en medio del estuario. El banco de Villot. Protegido por el cenagal y por los fondos altos, golpeado por el viento. Es como si estuviera separado del mundo. Es el reino de las gaviotas. Cada primavera vienen aquí para anidar. La mancha roja que los adultos tienen en la parte baja del pico sirve de timbre. Los polluelos le dan con el pico cuando tienen hambre. Entonces el adulto regurgita rápidamente comida. En torno al banco de Villot encontramos unos extensos cenagales. Funcionan como una gigantesca depuradora que trata toda la cuenca del Loira, más de la quinta parte de la superficie de Francia. Pero también es una guardería indispensable para muchos peces, concretamente para los peces planos, como el lenguado o la platija. La platija nace con un ojo a cada lado de la cabeza. A medida que crece, el ojo izquierdo se desplaza y pasa al lado derecho. Este pez vive posado en el fondo sobre el costado. Totalmente camuflado, solo sobresalen sus grandes ojos móviles. De este modo puede localizar tanto a las presas como a los predadores. El Loira no termina cuando llega al Atlántico. Se prolonga a lo largo de decenas de kilómetros. Forma un río secreto que discurre dentro del océano. Es una zona enriquecida por el río. Aquí encontramos un denso bosque de algas laminarias. Antes de difuminarse en el océano, el Loira acoge a cangrejos, estrellas de mar y peces, los últimos habitantes del río más largo de Francia. Desde que es un copo de nieve que se funde en las pendientes de Ardèche hasta perderse en el océano, el agua del Loira recorre más de 1000 kilómetros e irriga una vida salvaje única. En el frenesí de la primavera,
época de apareamiento, el Loira lleva la vida y la muerte. Sus latidos y sus cambios de humor transforman el destino de todos sus habitantes. El secreto de su fecundidad es que discurre libremente a lo largo de todo su curso. Así que protejámoslo, para que siga siendo el último gran río salvaje de Europa.